La verdad es que el mes de julio más bien parecía un mes primaveral que no un mes típicamente veraniego. Tal es así que tuvimos distintas entradas de aire frío en capas altas de la atmósfera que nos dejaron abundantes días de intervalos nubosos con chubascos, en muchos de los casos tormentosos. Esto fue el mes de julio. Lógicamente, al haber estas situaciones, las temperaturas quedaron por debajo de lo esperado para un mes de julio, especialmente en el litoral atlántico, y de todos modos ya la situación comenzó a cambiar en los últimos días de julio y primeros de agosto, donde tuvimos una intrusión de una masa de aire cálida africano durante varios días consecutivos que nos dio lugar, eso unido a una situación de anticiclón en superficie, dio lugar pues a una situación de ola de calor. Pasadas ya todos estos días, ahora nos encontramos con unas situaciones típicamente veraniegas. Galicia está bajo influencia anticiclónica, bajo influencia de las altas presiones, y lo que ya tenemos en el día de hoy, en los próximos días inmediatos, son días de tiempo seco y soleado y con temperaturas incluso en ascenso. Ya hoy muchos puntos de la comunidad llegarán a los 30 grados, mañana, día festivo, pues incluso se superarán los valores de hoy. En principio, lo que queda de este mes sí que esperamos que continuemos en una tendencia típicamente veraniega. Luego irnos más allá, pues desde luego que ya se sale un poco de lo que es los límites de la propia predicción.